Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted en qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Inquietudes notariales, nuestro segmento para justamente, generar una contribución pública. Información es un servicio público sobre los servicios que brinda el notariado a nivel nacional. Le quiero agradecer la gentileza al doctor Marco Angelo Tatti. Él es el notario 55 del Cantón Guayaquil. Doctor, qué gusto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por invitarme hoy. Hoy vamos a hablar sobre los regímenes económicos del matrimonio, la disolución de la sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿qué son los regímenes económicos del matrimonio? Y no sé si hay varios o hay uno solo. ¿Cómo es esto? A ver, en el matrimonio y en la unión de hecho existen diferentes regímenes económicos. En el Ecuador principalmente existe el régimen de sociedad conyugal, que se refiere a un régimen de participación en los gananciales, donde ambos cónyuges son dueños de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero sin embargo, pues existe el régimen de separación de bienes, donde cada cónyuge es dueño de lo que adquiere individualmente y asimismo, pues, más allá de más allá de los activos, también de los pasivos o las obligaciones que contraiga, también sería de cada uno. Y en el Ecuador, además, vía capitulaciones matrimoniales, se puede hacer un régimen personalizado para cada matrimonio. Es decir, podría ser, y ya vamos a entrar en cada uno de los regímenes, pero donde se pueden modular las reglas generales que ya están establecidas en el Código Civil. Para cuando hay sociedad conyugal, se lo puede hacer a través de capitulaciones matrimoniales. Entremos justamente en cada uno de estos regímenes, doctor. A ver, como digo, el principal, y cuando quiero decir el principal, es el que sucede cuando las personas no hacen nada y se casan. Es decir, alguien va al registro civil, se casa, y por el hecho de haber contraído el matrimonio... Ya es un régimen ese ya es un régimen. Ese ya es un régimen que es el de sociedad conyugal. Si uno no hace nada, no dice nada, en el Ecuador uno se casa y tiene sociedad conyugal. Ese régimen, que es el régimen principal y en realidad porcentualmente en el Ecuador el que más rige, porque como insisto es el régimen general, es el régimen en el que una vez que uno se casa, todos los bienes que se adquieran a partir de esa fecha entran a la sociedad conyugal. El trabajo que cada uno de los cónyuges, el dinero que entra, el sueldo que entra, digamos que trabaja el marido y el marido gana, no sé, $1.000 y la mujer también trabaja y la mujer gana $5.000. Al fin y al cabo, esos $6.000 son de los dos en partes iguales. O sea, no hay diferencia en que si es que el uno gana más o el uno gana menos. El dinero generado por cualquiera de los cónyuges es de los dos. Si se compra algo, es de los dos. Existen excepciones, existen temas en que pueden existir bienes propios también, que son bienes inmuebles principalmente adquiridos con anterioridad, pero si también en el mismo caso no solo comprar, sino al hecho de que exista una obligación, es decir, los cónyuges deciden comprarse una casa y tienen un crédito hipotecario, esa deuda que va a existir es una deuda que la tiene la sociedad conyugal, ambos cónyuges. Ese es el régimen principal. El otro régimen es decir, estamos separados de bienes. Para que lo que adquiera cada uno, pues sea de cada uno. Si yo trabajo, el dinero con el que trabajo es mío, y el dinero con el que trabaja mi mujer es de ella. Si yo me endeudo,
no le pueden ir a tocar la puerta a mi mujer para ir a cobrar la plata, cosa que sí pasaría en el régimen normal de sociedad conyugal. Y eso se lo puede pactar en varios momentos. Se lo puede pactar antes de celebrarse el matrimonio vía capitulaciones matrimoniales, al momento de la celebración del matrimonio, o una vez ya comenzado el matrimonio. Uno puede comenzar su matrimonio con un régimen de sociedad conyugal y a medio camino decidir, no, ya no quiero tener sociedad conyugal, y ahí hay dos formas de hacerlo. Una, que ya vamos a entrar en mayor detalle más adelante, que es la disolución de la sociedad conyugal, y dos, vía capitulaciones matrimoniales, donde, insisto, pues se los ve como separados de bienes, que es lo mismo que como que si alguien estuviera soltero. O sea, no, cualquier obligación que contraiga cada uno no compromete al otro, y cualquier cosa que adquiera cada uno será considerado como un bien propio y no será de propiedad de ninguna sociedad ni del otro cónyuge. Doctor, prosiga. Sí, prosiga. Lo que iba a decir es, y hay este tercer régimen, que es un régimen mixto. Eso le iba a preguntar, ¿no? si es que hay una combinación de los dos regímenes. Se lo puede hacer, y se lo puede hacer a la medida de cada uno, vía capitulaciones matrimoniales. Estas se pueden celebrar antes del matrimonio, en el momento de celebrarse, o durante la vigencia del matrimonio. Y ahí se pueden establecer reglas distintas, donde se diga, a ver, ciertos bienes que deberían de ingresar a la sociedad conyugal, por ejemplo, un inmueble, las partes, esto sí hay que dejarlo muy claro, tanto para modificar como para, ya sea para o modular el régimen normal de sociedad conyugal, se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. O sea, no hay forma de que yo me case y que yo quiera poner las reglas económicas en mi matrimonio yo solito. No se puede. Necesito estar de acuerdo entre ambos, y entre ambos establecemos las reglas en una escritura pública de capitulaciones matrimoniales que la tienen que firmar ambos cónyuges. Oiga, doctor, déjeme hacer un paréntesis. Me escriben acá y me piden que le pregunte, ejemplo, ¿qué pasaría si un edificio, digamos, a ver, qué pasaría, me dicen, si un bien es adquirido de soltero, por uno de los cónyuges es adquirido de soltero, la renta que genera ese bien adquirido por uno de los cónyuges siendo soltero, ¿pasa a ser parte de la sociedad conyugal o sigue siendo de una de las personas, tomando en cuenta que lo adquirió cuando fue soltero? Eso es lo que se llama jurídicamente los frutos. El bien inmueble adquirido antes del matrimonio no entra a la sociedad conyugal, pero los frutos que éste genere, en este caso serían las rentas, sí entran a la sociedad conyugal. Puedo cambiarlo vía capitulaciones matrimoniales. Pongámonos en casos prácticos. Una familia, y esto pasa mucho en empresas familiares, que la familia no quiere que digamos, que la familia política tenga que ver con la compañía. Entonces muchas familias, digamos, solicitan que se haga un régimen de capitulaciones matrimoniales, y ahí se establece, y se tiene que establecer, que los frutos no entren a la sociedad conyugal. O sea, si así lo quisieran las partes, ¿no? Que es uno de los errores comunes que pasan, que justamente se excluyen ciertos bienes, pero los frutos de estos bienes no se excluyen. Si estuviéramos hablando de acciones, por ejemplo, también habría que hacer capitulaciones matrimoniales respecto de aumentos de capital que se hicieran, porque tal vez las primeras acciones que no entraron a la sociedad conyugal, pero si hubiera un aumento de capital y no se dice nada, ese aumento de capital, esas nuevas acciones que se emiten y que pasan a ser del patrimonio de él, en teoría, o de ella,
pasaría a ser de la sociedad conyugal en el caso de existir. Entonces, existen reglas claras y establecidas, pero estas reglas siempre pueden ser cambiadas en mutuo acuerdo de las partes. Estos regímenes que usted ha señalado también se aplican para el caso de la unión de hecho. Exactamente. Los mismos, sino que... Igualito. Se llaman un poquito distinto. En vez de decir sociedad conyugal, se llama sociedad de bienes. En vez de capitulaciones matrimoniales, es un acto similar a capitulaciones matrimoniales para establecer el régimen económico, pero funciona igual. Puedo tener sociedad de bienes o puedo no tenerla. Y para pactarla o modularla necesito estar de acuerdo entre los dos. Si mañana pasado la pareja de cónyuges o se separa o se divorcia o deciden seguir casados, pero deciden generar esta separación de bienes o no sé cómo se llama esto, ¿se lo puede hacer? Sí, y pasa mucho por temas crediticios. Los cónyuges quieren hacer un préstamo para comprar una casa. En el pasado el uno ha tenido un mal historial crediticio y no les prestan a ambos porque el uno tiene mal historial. Muchas veces los bancos, las cooperativas, lo que dicen es, vea, si usted estuviera solita o solito, yo le podría prestar dinero, pero no puedo prestarle porque su sociedad conyugal hay alguien que no tiene buen crédito. Y muchas veces se hacen capitulaciones matrimoniales por eso, para que no se mezcle el uno con el otro, digamos. Entonces ese préstamo que se lo da, digamos que en este caso la que tenía buen historial era la mujer, se lo dan a ella y él no tiene nada que ver. Esto aquí lo hacen los bancos mucho para protegerse de que la persona que le están prestando dinero pues no sea alguien que van a ver que otros acreedores anteriores puedan cobrar el dinero sobre los bienes que él tenga, digamos, y el historial crediticio no es bueno y muchas veces por eso lo hacen disoluciones, y eso se lo hace siempre mientras estén casados, ¿no? Porque la sociedad conyugal pues se disuelve en el momento que también se termina el matrimonio, ¿no? O sea, ya sea por divorcio, ya sea por cualquier causal, digamos, de terminación de matrimonio. ¿Qué es la capitulación, en cambio, doctor? La capitulación son los acuerdos que que ambas partes, marido y mujer o esposos antes de casarse, llegan para modificar las reglas establecidas normalmente en la ley. O sea, el régimen automático, régimen en general de sociedad conyugal que existe, se puede modular vía capitulaciones. Correcto, doctor. ¿Alguna recomendación final para cerrar esta entrevista a propósito de esta explicación para la gente que nos está escuchando? Sí, que cada caso es distinto y que cada pareja es distinta y que lo que debe hacer cada pareja es lo que esté acorde a su situación y a sus circunstancias reales. Y evidentemente pues que las partes antes de casarse deben de informarse sobre las consecuencias que existen y deben de informarse también sobre un poco la parte económica, que muchas veces es un tema sensible, pero es importante porque en la práctica sucede. O sea, se acercan los usuarios a la notaría a decir, uy, ¿sabe qué? Vea, necesito disolver la sociedad conyugal con mi esposo porque me están llamando, me acabo de casar hace 2 meses y me han empezado a llamar de la tarjeta de crédito de él que tenía una deuda. Entonces, por recomendación a los usuarios, más allá de la parte jurídica, que creo que es realmente importante, creo que también para el mismo tema de pareja es una cosa importantísima establecer y hablar de la economía del hogar y de los regímenes que se quieren establecer.
Eso es lo que quisiera dar como una recomendación final. Doctor, dos cositas finales. Me escribe acá Diego Granje, me dice, siendo soltero se compró un terreno y se construyó. ¿Cuál es la figura sobre la propiedad construida? Nos dicen, nos preguntan. Ahí, a ver, primero establezcamos, si el terreno lo compré antes, ese terreno es mío. Si se construyó antes, no hay ni siquiera que entrar a la más mínima duda. Pero si se hubiera construido después, lo dice el artículo 157 del Código Civil, si es que no me equivoco, establece que la acreencia, cualquier construcción o cualquier crecimiento que se pudiera dar sobre un terreno que sea un bien propio, eso no entra a la sociedad conyugal. Eso hay que tenerlo claro. Si es que se hubiera construido sobre ese terreno con dineros de la sociedad conyugal, esa construcción que está pegada al terreno no entra a la sociedad conyugal, pero sí el cónyuge puede. Ahí se me quedó congelado y en la parte final de este diálogo. Bueno, en esa última pregunta se nos congeló la imagen con el doctor. Le agradezco a nuestro invitado, justamente, y teníamos algunas preguntas, pero ya el tiempo nos come, con este tema que ha sido tan importante y que generó la atención de nuestra audiencia, y que tenía que ver con justamente las capitulaciones, la sociedad conyugal y los regímenes económicos. Gracias al doctor Marco Ángelo Tati, notario 55 del Cantón Guayaquil. Doctor, lo recuperé, solamente para que cierre la idea. Dígame. Lo que estaba diciendo, o sea, el régimen en la construcción, esa construcción no entra a la sociedad conyugal, pero si se lo hizo con dineros de la sociedad conyugal, esos dineros que se hayan invertido en un bien propio, los debe el cónyuge a la sociedad conyugal. Entonces, en el momento de liquidar la sociedad conyugal, que ya es la parte de repartirse lo que queda, ahí se pueden hacer los descuentos y de las cargas y cuestiones que se hayan pagado por la sociedad conyugal, que en realidad no le correspondían pagar a la sociedad conyugal, como podría ser una construcción sobre un bien propio. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo, muy amable. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Se me quedaron un montón de preguntas, ¿eh? Pero acá me dice... Yesenia me dice, haces entrevistas que hacen deprimir. Le envío un abrazo. Bueno, hasta aquí Actitudes Notariales, nuestro segmento de los días jueves. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.